Vamos a grabar y vamos a compartir ese video. Quiero saber qué aportan estos trabajos. Del ingeniero vamos a hablar acerca del estudio de tiempos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir qué es el estudio de tiempos. El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, ejecutada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. Bueno, yo sé que esta definición es un poco larga, pero vale la pena que la analicemos en detalle. Primero, pues es una técnica de medición del trabajo. Es una de las técnicas, porque realmente para el estudio de la medición del trabajo existen más técnicas. El estudio de tiempos es apenas una de ellas. Es empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondiente a los elementos de una tarea definida. Entonces, obviamente nos sirve para calcular y determinar el tiempo que invierte un trabajador en efectuar una tarea en condiciones determinadas. ¿Por qué en condiciones determinadas? Porque antes de tomar unos tiempos es importante que el método esté previamente definido y que las condiciones también estén determinadas. No es lo mismo hacer una actividad de una forma y hacerla de otra, ya que el tiempo nos va a cambiar. Esos datos se analizan y con eso averiguamos el tiempo requerido o tiempo estándar o tiempo tipo que vamos a ver más adelante para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. Esta definición ha sido sacada del libro de Introducción al Estudio del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo en su cuarta edición. Recomiendo estas dos citas bibliográficas, la primera que acabo de mencionar y la segunda, Ingeniería Industrial, Métodos Estándares y Diseño del Trabajo en su 13ª edición de Andres Prieswald y Benjamin W. Nier. ¿Cuáles son las ventajas del estudio de tiempos? La primera es que nos permite comparar la eficiencia entre dos métodos. Eso es fundamental, porque si yo quiero comparar cuál método es mejor al ejecutar una tarea, necesito tomar tiempos para poder comparar esa eficiencia. Lo segundo que me permite es balancear eficientemente las cargas de trabajo. Entonces, como yo conozco cuáles son los tiempos estándares, sé exactamente cuántas personas requiero para hacer determinada labor. Lo tercero sería planear y programar la producción. Con los tiempos estándares yo puedo planear y programar la producción. Eso me permite también presupuestar el plan de producción, todo lo relacionado a costos y precios. Seguido, y como le he mencionado, nos sirve para fijar los estándares de producción de cualquier tarea que se haga, ya sea manual o sea mecánica o automatizada. Eso va de la mano con el control de costos, principalmente de mano de obra. En la mano de obra generalmente es uno de los costos más altos en cualquier proceso productivo, por tanto es importante conocer los tiempos de ejecución de las tareas para que no tengamos pues sobrecostos en esas ejecuciones. Hay otro que no está acá y está relacionado con cuando yo determino los tiempos estándares, puedo fijar los temas de incentivos. Entonces se utiliza mucho que si las personas logran aumentar el rendimiento estándar, se ganan un incentivo. Bien, antes de iniciar con nuestro ejercicio práctico, quiero dar una serie de recomendaciones respecto al equipo que hay que utilizar, la posición del observador durante las tomas de tiempos, y quiero enfatizar mucho en que antes de realizar un estudio de tiempos, se debe tener un estudio de métodos. ¿Esto por qué? Porque desde la definición nos decían, perdón que me devuelvo un poco, que se requería una norma de ejecución preestablecida y unas condiciones determinadas. Esto es fundamental porque si yo tomo tiempos sobre algo que no tengo previamente establecido el método, cada vez que yo tome el tiempo, este me va a cambiar. Entonces, si mi objetivo es estandarizar, por ejemplo, la confección de una pieza, si yo hoy la hago de una manera, me va a dar un tiempo. Si mañana la hago de otra manera, me va a dar otro tiempo. Entonces, bajo esas condiciones no voy a poder estandarizar el tiempo de la tarea.
Obviamente que yo puedo comparar, como ya lo dije anteriormente, cuál de los dos métodos es mejor. Pero si yo ya defino que determinado método es el mejor, tengo que procurar hacerlo siempre de la misma manera para que el tiempo se comporte casi siempre de la misma forma. De lo contrario, se va a estar cambiando permanentemente. Bueno, hablemos del equipo. Simplemente un cronómetro, preferiblemente acumulativo, tener un formato diseñado de registro donde vayamos a anotar la información relacionada con el estudio, los tiempos y demás, que varía dependiendo de las necesidades. Puede ser para ciclos largos o para ciclos breves. En este video tutorial, el ejemplo que tengo es más enfocado hacia los ciclos breves. Seguido, se necesita un equipo de grabación para soportar las mediciones del estudio. Esto es opcional. A mí me gusta utilizarlo cuando hago estudios de tiempo, porque así queda como una evidencia del proceso. Después, cuando tengo que explicar a la gerencia los cambios en los métodos o el tiempo que se obtuvo, pues tengo el video grabado y eso me sirve para soportar todas las mediciones que se hicieron. También en ocasiones sirve para que uno con mayor detenimiento en un lugar un poco más privado, uno puede analizar la información y calcular los datos y hacer las mediciones del caso. También es importante tener una plantilla de soporte para facilitar los apuntes. Respecto a la posición del observador, es mejor estar de pie y no sentado. Sí, esto es un poco por tema más de respeto hacia el operario que está trabajando, demostrar pues que uno también hace parte del proceso y eso genera confianza y hace que el operario coopere más. Si lo ven a uno sentado tomando los tiempos, pues no es como la mejor imagen de uno como analista respecto a lo que ven los empleados de uno. Hay que ubicarse unos cuantos metros alejado del operario, de forma que no distraigan ni obstaculicen el trabajo que están realizando ellos. Tampoco para que los ponga un poco nerviosos ni nada, sino pues estar un poco alejados para que ellos no se intimiden por la presencia de uno. Tercero, tener plena visibilidad del trabajo. Si es cierto que hay que estar un poco alejados, no tiene que ser lo suficiente como para que no nos demos cuenta de lo que está pasando. Tenemos que tener plena visibilidad del trabajo. Bueno, ese es el ejemplo con el que vamos a trabajar. Vamos a observarlo un poco, porque sobre este ejemplo es que vamos a hacer el procedimiento de toma de tiempo. Entonces observamos, es un empacado de 4 cremitas en una bolsa. Están haciendo un proceso de oferta. Vamos a mirar qué proceso sigue después. Después de eso, un operario lo recibe, hace un proceso de sellado de la bolsa y los envía por una máquina que está acá, que es el túnel de termoencogido o el túnel de retractilar. Una buena gramática y ortografía son importantes, pero si quieres escribir ensayos que inspiren, Ay, Dios mío. mensajes que generen impactos positivos A ver. y correos que cumplan su objetivo, Luego salen del túnel y hay otra persona que espera el producto y lo tiene que revisar y acomodar para empacarlo en una caja corrugada. Entonces, con ese video que acabamos de observar, es que vamos a desarrollar el procedimiento para realizar el estudio de tiempos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es seleccionar el trabajo. La selección del trabajo es importante, ya que no todo es necesario ser medido de tiempo. ¿Qué se debe medir? Cuando es una tarea novedosa que no se ha ejecutado anteriormente, puede ser cuando el producto es nuevo, el componente es nueva, la operación o la serie de actividades también es nueva. También es recomendable medir tiempos cuando hay cambios en el material o en los métodos que requieran un tiempo estándar. De igual forma, cuando hay quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo estándar de una operación. Eso es cuando hablamos del tema de los incentivos, que los empleados se pueden quejar dado que el tiempo estándar es muy exigente y es difícilmente alcanzable.
También puede ser cuando hay demoras causadas en la operación, una operación lenta que esté retrasando las siguientes y que posiblemente las anteriores también se vean afectadas por acumularse los trabajos que no siguen su curso. O sea, cuando tenemos un proceso desbalanceado con cuellos de botella, es bueno examinar por qué está sucediendo eso. También cuando hay bajo rendimiento o excesivos tiempos muertos, también cuando queremos preparar un estudio de métodos o para comparar las ventajas de los dos métodos posibles y para poder determinar el costo aparente excesivo de algún trabajo. Entonces, con esas recomendaciones que acabo de nombrar, serían suficientes para seleccionar qué vamos a medir, por qué vamos a medir esos tiempos. Siguiendo con el procedimiento, es importante seleccionar a los trabajadores y prepararlos. ¿A quién se le deben medir los tiempos? ¿A qué clase de trabajador? Hablamos entonces del trabajador calificado. Es aquel que tiene la experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en curso según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. Básicamente es un trabajador que tenga una debida capacitación, entrenamiento y experiencia en lo que está haciendo. Obviamente, para estandarizar un tiempo, no podríamos hacerlo basado en el rendimiento de un trabajador nuevo, porque no ha alcanzado la curva de desempeño normal que tendría un trabajador calificado. Segundo, es importante explicarle a los trabajadores la finalidad del estudio con detalles, procurando generar tranquilidad en el grupo de trabajo. Generalmente cuando se toman tiempos, las personas, el personal operativo cree que se les está midiendo el tiempo porque se les va a despedir o porque se les está evaluando el rendimiento para mirar cuál es mejor y cuál es peor. Ese no es el objetivo general de las tomas de tiempo. Ya mirábamos anteriormente los objetivos por los que se hace realmente ese tema de la medición del trabajo. Entonces hay que explicarle a los trabajadores muy bien el por qué se están haciendo las tomas para que estén tranquilos que se está evaluando el trabajo y no al trabajador. Es importante que los trabajadores laboren a un ritmo normal, lo cual facilita el cálculo de estándares acertados. Si los trabajadores se desempeñan a un ritmo rápido en presencia del analista, genera tiempos tipo o tiempos estándar demasiado ajustados y de difícil cumplimiento. Por el contrario, si el operario empieza a trabajar a un ritmo demorado, evidentemente eso también genera que el tiempo estándar nos quede demasiado lapso. Entonces podemos estar cometiendo errores porque eso encarece el proceso, podemos estar sobrecosteando el proceso cuando en realidad podría ser un poco más económico. En fin, traería muchos problemas este hecho de que los trabajadores no estén tranquilos a la hora de estandarizar los procesos. En mi experiencia personal he encontrado gente, operarios muy, digamos, veteranos en el trabajo que están haciendo, y ellos cuando les está tomando tiempos, por ejemplo, dejan caer las piezas a propósito, interrumpen constantemente su trabajo para ir a hablar con el supervisor, etcétera, y eso hace pues que la toma de tiempo se dificulte mucho. Entonces es bueno siempre antes de cualquier estudio generarles confianza a los trabajadores, explicarles por qué se tienen que tomar los tiempos para que se den cuenta que esto no es perjudicial para ellos, sino que esto corresponde a un trabajo justo. Por último, es importante evitar la rotación. Hay operaciones en que durante la ejecución el personal se va rotando muy frecuentemente, entonces esto hace que uno no pueda observar la totalidad de los ciclos que exige la metodología. Entonces es bueno antes de cualquier estudio hablar con el supervisor o con las personas encargadas de la planta de producción para que mantengan el proceso estable durante algún tiempo, de tal forma que se pueda observar y se puedan hacer las mediciones. Bien. El siguiente paso entonces es obtener y registrar información significativa. Esto es muy importante, sobre todo porque estos datos que vamos a medir
sirven mucho para el futuro. Entonces uno siempre necesita ver la historia y saber de qué se trata de lo que estamos hablando o de lo que se vive en su momento. Entonces es importante tener documentado la fecha del estudio, el nombre del analista, el nombre de los operarios, el nombre del proceso del producto, el número de la orden de trabajo, el de la orden de producción, el número del lote, la descripción del proceso, la hora de inicio del estudio, qué máquinas o herramientas utilizaron, un bosquejo de la distribución del puesto de trabajo y demás información que ustedes crean pertinente. En general, todo lo que se documente no sobra. O sea, entre más información mejor, porque después se va a estar preguntando y es importante pues tener información clara de lo que se envía. Bien, entonces, en ese sentido, se creó, recordemos que una de las recomendaciones que yo les mencionaba era tener un formato para el registro de la información adecuado a las necesidades de cada una de sus empresas. Yo creé este a manera de ejemplo, donde tiene los datos básicos, pues que en su momento me sirven para los estudios. Entonces vamos a licenciarlo a manera de ejemplo con el video que estamos trabajando. Bien, jóvenes, ¿algún comentario respecto hasta donde hemos visto esto? Hola. Hola, hola. ¿Alguna idea? Ariane. Sí, ingeniero, acerca de lo que hemos visto, creo yo que es importante, ¿no? Tal como usted siempre nos está mostrando en el requerimiento del tiempo que ocupa cada equipo, y mientras más rápido sea el proceso, creo que menos turnos va a adquirir ese trabajo. Entonces es importante estudiar este estudio de tiempo. Hay algunas recomendaciones que hace este señor que efectivamente se ve en la vida real. Desde el momento en que los operarios ven de que hay alguien que los está mirando, los está controlando, a veces es negativo, se ponen nerviosos. Y él decía, ¿no?, que él por experiencia había visto trabajadores ya antiguos que dejaban caer a propósito algunas cosas y que eso afectaba, digamos, en la mención correcta. Después habla de seleccionar los trabajadores, pero cuando ya ustedes están dentro de un proceso de producción real, no se puede seleccionar. Por ejemplo, yo les comentaba al inicio de esos dos operadores que les comentaba, de que yo los veía y había uno de ellos que con qué facilidad, con qué facilidad el tipo operaba la llenadora y el otro sufría bastante, bastante. De tal manera de que los datos que yo les mostré son datos reales de producción, en los cuales generalmente, desde que se inicia la producción, en este caso, el jefe de línea es una persona que controla el proceso, que es parte de del personal, que tiene que ver precisamente, en primer lugar, ya ordenar. Por ejemplo, nosotros antes de las 7 ya Adriano está llegando a la planta. Y a las 7 en punto ya los trabajadores estaban en su puesto de trabajo. Ya, de tal manera de que 7 en punto. Pero había algunos que estaban más antes. De tal manera de que, por ejemplo, los que tenían que ver con la entrada de botella, ya. Vamos a ver si está ese esquema acá. A ver si no lo he borrado.
Ay, Dios mío, parece que lo borré. Ay, Dios mío. Bueno, si no los voy a... Ah, acá está. Ya. Y les voy a mostrar ya cómo, cómo generalmente son las líneas de envasado de gaseosa, cerveza, de cualquier otro producto que tiene que llenarse con envase, ¿ya? Sean de vidrio o de otro. Bien. ¿Se observa este power joven? Sí. Ya. Por ejemplo, acá, ya, un ratito, voy a ampliar un poquito más. Bueno, ahora sí. Por ejemplo, esto empezaba de la siguiente forma. Desde que empezaban a introducir las botellas, ya. Entonces, había personal que tenía que estar ya. Yo recuerdo, digamos, había dos de ellos que siempre estaban antes de las 7. Ya se hizo hábito y ya se les hizo costumbre. Entonces, antes de las 7 ya estaban metiendo botellas. Hasta que llegaba el operador, la llenadora, bueno, acá, ya. Ya las botellas ya estaban listas en la mesa para entrar a la lavadora de botellas. Más o menos a los 20, 25 minutos las primeras botellas salían de acá. Y entraban a un sistema de control de visores para ver si las botellas estaban bien lavadas. Entonces, fíjense, de aquí hasta aquí ya van 20 minutos. El operador de la máquina que sesionaba la jarabe, hacía la mezcla, el blending, que se llama la carbonatación. El tipo a las 7 ya estaba botando el agua que tenía cloro en toda la línea. Y recibir agua fría, aquí estaba el secreto que les decía. Mientras más fría esté, mejor. Y una vez que estaba esto ya preparada la bebida, ya 7:30 aproximadamente, o 7:35 podría ser, que el operador de la llenadora ya estaba con la bebida en su equipo, en la llenadora. Y de acuerdo a la velocidad de envasado, entonces esas botellas salían acá y ingresaban a la etiquetadora. Cuando eran botellas de vidrio, se veía que encajonar era grave, porque esas personas tenían que, si es posible, en cada carga de forma manual, tenían que poner más de 4 botellas, si es posible, dentro de la caja. Y el doble son las botellas que van con el pico hacia abajo, en caja de madera. Y alzar una caja de esas era como más de 50 kilos. Entonces era grave, ¿no? Grave, grave. Y en el caso de los envases de plástico, casi es lo mismo, sino que las botellas son más livianas. Si en el caso de Pepsi Cola se colocaba la etiqueta antes de que pase el rinse, que era donde se le daba un enjuague, y de ahí pasaba al llenado, visor de llena, y aquí este equipo era el que se contenía de 6 botellas y eran de 2 litros, y bueno, entonces ahí eran paquetes de plásticos de 6. Entonces lo mismo en cuestión de tiempo. De ahí entonces es de que hacer un balance de línea, que es lo último que vamos a hacer, ¿ya?
implicaba ello, ¿ya? Espero de que esto se hubiera entendido, jóvenes. ¿Está claro esto? Bueno, vamos a ver de esta forma. O sea, los camiones, bueno, este es un camión que está sacando las cajas, ¿no? Con envase. Si eran de vidrio, entonces se efectuaba el carguillo acá. Y bueno, entonces de acá a la lavadora, ¿no? De la lavadora a una revisión de los envases, cómo estaban lavados y llenado, control de botellas llenas. Y para eso aquí se tenía una etiquetadora. Bueno, esa era la forma, ¿no? Y de ahí es de que ustedes pueden ver con estas animaciones más o menos en qué consiste, ¿no? Existen, en el caso de la paseña, por ejemplo, existen equipos que hacen desencajonado a través de equipos especiales, ¿no? Que sacan las botellas y se alimentan a la mesa, ¿ya? Bueno, ese es el caso de la paseña, ¿no? Bueno, me imagino que Coca-Cola también debe tener. Bien, y después la etiquetadora, en caso de envase PET, Rinser, y después bueno, había un control de envases lavados también a través de sensores, ¿no? Y después de esa revisión, entonces a la llenadora, ¿ya? Bien. Eso es lo que más o menos pasaba y este equipo era el que entraban las botellas ordenadas de aceite y se empaquetaba con plástico, ¿ya? Bueno, ahora en cuanto a lo último que vimos, este señor mostraba lógicamente una planilla confeccionada para la medición de tiempo. Pero ya digamos en casos reales, cuando se controla tiempo, en la cual el jefe de línea era el que anotaba, si el primer envase salía a las 7:30, ya se registraba. Y si se empezaba, digamos, con sabor cola, ¿ya? Como era el producto de mayor demanda, entonces a veces se programaba entre 8, 10, 12 horas de producción, porque era lo que más salía. Podría fallar otros sabores, pero siempre había que tener en el almacén sabor cola. Bueno, era una cola muy agradable realmente que sacábamos en ese entonces, ¿no? Y entonces era el producto en la cual en este trabajo se le dio mayor importancia, ¿ya? Bien, vamos a ver si tengo esa hoja de control acá para poderles explicar. Bueno, estos son los datos históricos, ¿no? De estos sabores por mes, ¿ya? Y bueno, eso fue para respaldar este trabajo en su momento, ¿no? Donde se puede ver la curva, esta, o este diagrama, esta torta, donde este sabor era el que tenía mayor demanda. Y esto de acá, ¿ya? Implica los datos de producción por mes, ¿no? De tal manera de que en época de invierno, la producción de gaseosa disminuía hasta estos volúmenes. Y empezaba a hacer calor, otra vez subía, y así sucesivamente. Bien. Esto acá vamos a ver más después. Esta es la hoja.
Bien, en esta hoja, aunque está muy chiquito, ¿ya? Era ya el resultado de la hoja que el jefe de línea siempre andaba con su libretita. Y él entonces reportaba, digamos, ¿no? De que el sabor que se produjo fue cola, digamos, ¿ya? Y en ese día se empezó a producir, OZ significa en onza, donde las botellas de 2 litros se le da ese formato de 68 onzas. Se empleó esta cantidad de jarabe, ¿ya? Y empezó a las 7, como ustedes ven, terminó casi a las 6 de la tarde. Y esto ya eran datos que el jefe de línea sacaba, anotaba en su libreta y después llenaba una hojita que le entregaba al jefe de producción. Entonces el jefe de producción llenaba esta planilla para tener el control de la producción del día concerniente, en este caso del 23 de diciembre, del 23 de octubre del 2004. Está acá. ¿Ya? De esta producción total, ¿no? También envases que salían con defectos, entonces la neta era aquella que se entregaba en este caso, a los de expedición, se llamaba. Ya el departamento de expedición era un departamento que recibía y hacía el despacho de los productos en las camionetas repartidoras, de las cuales acá dice ya que esta fue la producción neta, que 48 botellas fueron rechazadas por defecto, con bebida o sin bebida, ¿ya? Y la suma de estos dos fue la producción bruta. Bueno, botellas que fueron descartadas fue esta. El rendimiento de acuerdo al tiempo estándar establecido por el jefe de producción era este valor, ¿ya? Y bueno, entonces se va llenando otros parámetros más, ¿no? Como el tiempo válido fuera del servicio y otras paradas operacionales, ¿no? Entonces son eficiencias que se determinan dentro de una línea de envasado. Yo todo esto, algunos de estos valores que ustedes ven acá, los saqué del manual de Pepsi-Cola, ¿ya? Que digamos en este caso un estudio de tiempo, ya vamos a ver más adelante, califica unos factores que se denominan factores de concesión, pero en este caso de envasado de líneas de gaseosa tiene otros factores, como son estos que estoy hablando ahorita, que son los tiempos válidos fuera de servicio con la abreviación T, B minúscula, F mayúscula y S, ¿no? Entonces, esto de todos los días se resume en ese cuadro que ustedes han visto de producción por mes de un solo sabor. ¿Está claro ustedes, jóvenes? Bueno, Sí, ingeniero. entonces, digamos, este es un caso que sale de fuera de aquello que está explicando este señor, porque estos son datos reales, ¿no? Donde ya los operadores han sido seleccionados, ya tiene una concesión diferente con respecto a lo que ustedes están escuchando en ese video, pero sí, en caso de que, como él lo explica, ya se debe seleccionar operadores.
Es cierto, ¿no? Cuando se quiere ver cuáles pueden ser los resultados reales de los tiempos de operación en un equipo, en una etapa del proceso, pueden ser fundamentales, pero esos son casos particulares, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo el video, a pesar que se va a acabar el tiempo, ¿no? ¿Cuánto falta? 2 minutos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna preguntita? ¿No hay? ¿Por qué están tan calladitos? Disculpe, ingeniero. Sí, No es nada referente a lo que nos acaba de mostrar. Es que tuve un percance con la actividad síncrona número 3. mm, Tuve un pequeño error. La cosa es que yo confundí la hora de entrega, creyendo que la hora de entrega era a las 11 de la noche. Entonces, ya. cuando ya llegó, por decir, la noche, lo iba a subir y me percaté que había sido las 11 de la mañana y ya no podía entregarlo. Ay, Dios mío, es lo que más les he encargado. Esos cambios están controlando. Vamos a hacer, a ver. Están controlando, les cuento. Incluso mañana tengo reunión porque la materia de gestión de la calidad quieren que cambie la metodología de evaluación. Entonces voy a ver qué es lo que piden ellos, ¿no? Porque esa materia es muy teórica. Bueno, jóvenes, les recomiendo, no se me olvida, vamos a modificar más despacito. Vamos a volver a ingresar, ¿ya? Ya se va a acabar. Ahora ingresamos.